Grabar. Muy bien, estamos grabando entonces. Vamos a repasar entonces nuestra unidad 3 y 4 hasta donde podamos ver un poco y, digamos, tomarlo como una clase de estudio ya para nuestro examen. Ustedes saben, las preguntas siempre salen de las diapositivas, así que aquí están las respuestas, pero hay que revisar todo el material, ¿no? Todo el material que hemos visto, a pesar de que es bastante lo que tenemos. Muy bien, vamos a ver. Cuando terminamos el primer parcial, ¿verdad? Habíamos explicado, pues, cuáles eran los principios, qué era el derecho tributario, los digamos, recursos que podíamos realizar, ¿verdad? En defensa de, digamos, los derechos, deberes, obligaciones, que estaban, pues, rodeadas de la denominada obligación tributaria, y cómo era la participación de la administración tributaria y cómo era la participación de los contribuyentes, ¿sí? Responsables o terceros o personas que están inmersas dentro de lo que es el sujeto pasivo y sujeto activo de la obligación tributaria. Y habíamos visto hasta lo que era el procedimiento coactivo. Muy bien, en base a esto, nosotros dijimos que no solamente podíamos ir a la vía administrativa para poder defender estos derechos, obligaciones, ¿verdad? Sino que también habíamos expresado que le pertenecía pues también a la jurisdicción contenciosa tributaria el poder conocer estas diferencias que podían surgir entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Bien, entonces lo primero que siempre nos debemos de preguntar es cuál es la naturaleza jurídica de este contencioso tributario, ¿verdad? Contencioso tributario. Entonces, pues creo que dije contencioso administrativo. Contencioso tributario. Corregimos. Bien. Pues bueno, como ya ustedes lo han visto, he estado revisando sus tareas y todo, ¿no? Ya finalizando con la revisión de las tareas. Entonces, ustedes revisaron la historia de lo que era el contencioso tributario, sí, lo han hecho muy bien. Algunos son demasiado iguales, ¿no? No crean que no me doy cuenta, todo me doy cuenta. Y bueno, eh, lo primero que tenemos que ver es, bueno, ¿quién es este juez competente? ¿No? Porque vamos a la función judicial. Entonces, el Código Orgánico de la Función Judicial, sí, nos establece las competencias de estos jueces tributarios o del contencioso tributario que se llama, ¿no? O que se los reconoce como tales. Muy bien, y teníamos que hablar sobre lo que era la jurisdicción y la competencia, ¿no? Y no solamente lo veíamos en la primera unidad, sí, en las primeras unidades, perdón, en la primera y segunda unidad, porque esto de las competencias nace justamente de la Constitución, ¿no? Entonces dice, todos los que sean funcionarios o servidores públicos, pues solamente pueden actuar en virtud de su jurisdicción o su competencia, ¿sí? Sobre todo las competencias que la ley les establece. Entonces, muy bien, dentro de la estructura de la función judicial, sí, tenemos a los jueces, y en relación a los jueces, pues bueno, también los podemos identificar, sea por materias, ¿verdad? Civil, penal, tributario, administrativo, ¿sí? Y también los podemos ver, digamos, dependerán de cuántos juzgados quiera abrir el Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Que eso también lo conocemos, ¿no? Como generales. Corresponde al Consejo de la Judicatura establecer cuántos juzgados van a estar, ¿no? Cuántos juzgados van a ser. Efectivamente, la competencia en el contencioso tributario, pues, no es una competencia, digamos, ni a nivel provincial que tengan todas las provincias, sino más bien están estructuradas, pues, para varias, eh, digamos, jurisdicciones o territorios, sí, por así decirlo, para que sea conocida. No es, de hecho es un tribunal, ¿no?
y no es que tiene, digamos, varias instancias como quizás tendría en los procedimientos civiles, ¿no? O los penales. Más bien es de estructura bastante corta, ¿no? Es decir, 2 instancias y ya. Bueno, y con casación, ¿no? Si es posible. Muy bien. Entonces, habíamos hablado de lo que era la jurisdicción, ¿sí? Y la competencia. Habíamos hablado que la jurisdicción era el concepto más amplio y que la competencia estaba inmerso dentro de la jurisdicción, ¿no? Entonces, habíamos visto la naturaleza jurídica de la jurisdicción, que es la potestad improrrogable e indelegable, donde los jueces o los tribunales, ¿verdad? Se prorrogan pues en sus funciones hasta el día de la posesión de sus reemplazos. Es decir, que estos jueces estarán, digamos, tendrán que permanecer hasta que sean legalmente reemplazados, ¿no? Es decir, los jueces cumplen un periodo, ¿no? Y entonces en la jurisdicción eh, podemos identificar que estos jueces pues estarán dentro de sus funciones hasta que sean funciones prorrogadas en algunos casos, sí, porque tienen que seleccionar bajo un nuevo concurso, hay algunos que están en esa situación, o en el caso de que, digamos, cumplan su periodo, pues tendrán que ser legalmente reemplazados, ¿no? Muy bien. Entonces, el objeto que tiene la jurisdicción contenciosa tributaria, pues es tutelar los derechos de todas las personas y realizar el control de legalidad de los hechos, ¿sí? Ya habíamos hablado de esto, ¿no? Ya habíamos expresado y habíamos dicho que el contencioso tributario está para verificar el verdadero cumplimiento de las normas, ¿no? De todas las normas tributarias. Es decir, que la administración tributaria no haya cometido excesos de poder o, digamos, haya cometido violaciones al debido proceso, ¿sí? O que haya causado nulidades dentro de los procedimientos que ha realizado eh, en sede administrativa, ¿no? Y obviamente eso es, digamos, lo que se va a poner cuestionamiento, en cuestionamiento y en consideración del juez, ¿no? O de los jueces o de los tribunales contencioso tributario. Como sabemos, antes se había emitido un decreto de emergencia en donde a partir del 23 de enero de 1960, por el presidente Camilo Ponce Enríquez, pues se consideró la existencia de un sistema adecuado en lo contencioso tributario. Es decir, ahí nace, ¿no? Es la primera vez que estamos frente a esta jurisdicción contenciosa tributaria. Y en 1963, asimismo, por un decreto de ley de emergencia, también se expide el primer código fiscal. Y en 1975 nace el Código Orgánico Tributario. Bueno, en esa época no era orgánico. Sin embargo, nace el Código Tributario y ya en 1992 tenemos el nuevo modelo tributario, ¿no? De justicia tributaria. Se crean los tribunales distritales de lo fiscal y formaron parte de la función judicial. Gozaban del rango de cortes provinciales, ¿sí? Y se dispuso que las demandas debían ser presentadas de acuerdo al domicilio del actor. Entonces, en donde está el domicilio del actor, ¿verdad? Distribuidos en 6 tribunales de lo contencioso tributario, ¿sí? Y en esa época la Corte Suprema de Justicia actuaba como tribunal de casación en todas las materias, ¿no? Inclusive la tributaria. Muy bien, entonces, esa es un poco la historia de cómo se da inicio a lo que es la jurisdicción o lo que es el contencioso tributario realmente. Y bueno, la competencia
¿sí? Estará pues relacionada con la capacidad o la aptitud, fíjense ustedes, la aptitud, es decir, que esté apto para poder resolver los problemas tributarios. Es decir, estamos hablando de un juez especializado, ¿no? En la materia tributaria, ¿sí? Que la ley reconoce a un juez o a un tribunal, ¿sí? Para ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría o asunto. Bien, entonces las características que tiene esta competencia pues es la individualización del órgano, ¿sí? Es decir, el contencioso tributario está individualizado, a quien se le asigna la jurisdicción, ¿sí? En Guayaquil, en Quito, en Cuenca, si no me equivoco, hay en Loja, bueno, no recuerdo dónde va, son como 7, 8. Y luego, bueno, tendrá pues las potestades y ámbito de acción que la misma ley le dará, ¿no? Entonces el Código Orgánico de la Función Judicial, ahí está establecidas estas características o competencias o condiciones o aptitudes o acciones en las que estarán pues relacionadas con la competencia de los jueces de lo contencioso tributario. Esta competencia radicará en estos tribunales y los tribunales deberán conocer lo que son las acciones de impugnación, las acciones directas u otros asuntos, ¿sí? Eso está en el Código Orgánico eh, General de Procesos, en donde lo veremos más adelante, ¿no? Los tipos de competencia, pues tenemos en razón del territorio, la materia, el grado y los excepcionales de fuero, ¿no? Muy bien. Habíamos explicado que existía una diferencia entre la jurisdicción y la competencia y que Couture decía que la competencia es un fragmento de la jurisdicción atribuido al juez. En relación la relación entre la jurisdicción y la competencia es la relación que existe entre el todo y la parte, ¿no? La jurisdicción es del todo y la competencia es esa parte o fragmento de la jurisdicción. ¿Sí? Es decir, que vamos a identificar a un juez en un territorio, sí, o en un grado, ¿verdad? Puede ser primera instancia, segunda instancia, ¿no? A eso nos referimos. A la materia, la especialidad de la materia, o por el fuero, ¿no? Que también hay quienes usan, por ejemplo, el fuero de corte. Entonces, obviamente no van a tener, digamos, que ser conocido por los jueces comunes, sino por bien. Entonces a eso es a lo que se refiere nuestro código, ¿no? Como podemos ver, estas son reglas básicas, digamos, generales de los procesos, ¿no? Yo les explicaba y les decía que definitivamente este código orgánico integral, perdón, este código orgánico general de procesos, me confundo con el COIP, ya que hablé del COIP ayer. Con este código orgánico general de procesos, en donde realmente lo que sucede es que antes existía una ley de la jurisdicción contenciosa tributaria, ¿no? Y finalmente en el momento en el que, digamos, cambia a este Código Orgánico General de Procesos, es donde incorporamos, digamos, todas esos conceptos generales, sí, dentro de esta materia. Entonces, obviamente, si hablamos de notificaciones, si hablamos de jurisdicción y competencia, estaremos basados en las mismas reglas, ¿no? Estarán en las partes generales. Y es lo que hemos ido viendo a través de el desarrollo de nuestra materia, ¿no?
Muy bien, la competencia es irrenunciable, ¿sí? Y se ejercerá precisamente por los órganos que la tengan atribuida, en este caso, los tribunales del contencioso tributario. Como propia, salvo casos de delegación o sustitución previstos por la ley. Pero bueno, esto es ya un mecanismo que se utiliza, pues, digamos, en la administración. Ahí estará determinado. Pero hasta ahora, digamos, tenemos la competencia radicada en estos jueces especiales llamados de lo contencioso tributario. La indeterminación de la competencia no se entenderá concedida a quien ordinariamente es competente para conocer los reclamos de primera instancia o única instancia. Fíjense ustedes, también hay este concepto de indeterminación de la competencia y bueno, eh, ustedes saben perfectamente que pueden existir acciones por parte de los jueces que reclamen la competencia, ¿verdad? Y en materia tributaria sí ha pasado, sí ha pasado. Yo siempre les he venido diciendo que he sido hija de un juez, ¿no? Mi padre fue juez de aduanas y en algún momento interpuso, eh, reclamó la competencia para conocer de un caso particular, ¿sí? Eh, y existe, digamos, ese mecanismo en donde, si no está clara la norma, en donde, digamos, podamos identificar hechos que estén relacionados con lo tributario. Fíjense ustedes que ayer estuve en una conferencia eh, relacionada justamente al lavado de activos, ¿no? Ayer que les explicaba sobre este, el plan que tiene, el plan de control para el fraude fiscal, ¿verdad? La lucha contra el fraude fiscal. Ayer estaba viendo el tema de lavados de activos, ¿no? En una conferencia que me invitaron y entonces participé. Y ahí hablaban de algunas cosas, ¿no? Entre el lavado de activos, ¿no? Entonces, en el lavado de activos, obviamente, y de hecho los dije ayer, ¿no? El tema del lavado de activos también está relacionado con lo tributario, es decir, que este aspecto tributario abre la puerta para poder ver cuál es el movimiento de esos dineros, ¿sí? Y justamente hablaban de los movimientos inusuales, ¿sí? Y otros conceptos que los vimos el día de ayer en este plan de control y que también se relaciona con el delito de lavado de activos, ¿no? O sea, de dineros, sobre todo que provengan de delitos como el narcotráfico, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ahí es donde viene un poco este tema de que pueda darse esta indeterminación de la competencia, ¿no? Entonces, muy bien. eh, y fíjense que lo vimos también un poco en el caso Novoa, ¿no? Cuando interpuso medidas cautelares frente a un juez, eh, este, un juez ordinario, ¿no? Que le correspondía, digamos, por sorteo, ¿no? Le correspondió tratar el tema. Todos son jueces garantistas constitucionales, ¿no? Entonces, en el tema de las medidas cautelares, pues les correspondió a este juez de lo laboral, me parece que fue, ¿no? Y, eh, o de menores, me parece que fue, no recuerdo bien. Bueno, pero en todo caso le correspondía a él resolverlo y que a la larga vimos que fue inclusive destituido por haber permitido la emisión de medidas cautelares, ¿no? Entonces, la pregunta pues que nos dejaba en ese momento es, a ver, quienes pueden poner medidas cautelares en relación a los tributos, pues será el contencioso tributario mediante una acción, el ejercicio de una acción, eh, o mediante procedimiento de ejecución coactiva, ¿sí? Que también tiene esa facultad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes ahí,
uno se pregunta, bueno, ¿quiénes son verdaderamente los jueces competentes que, digamos, pueden emitir o pueden resolver, digamos, estas materias, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen, digamos, estos problemas de indeterminación de la competencia, es decir, no sabemos ante quién debemos de hacerlo, y por lo tanto dice, se entenderá concedida a quien ordinariamente es competente para conocer los reclamos en primera instancia o única instancia, ¿no? Esa es la regla. La competencia tributaria, pues el Consejo de la Judicatura establecerá el número de salas, lo que les explicaba, ¿no? O la sede o espacio territorial en que se ejerzan las competencias, las atribuciones, los deberes de los jueces de dichos tribunales, ¿no? Entonces, por eso les decía, creo que estamos eh, en ocho juzgados, pues, o tribunales de lo contencioso tributario. Bien. ¿Cómo se sustancia en el procedimiento contencioso tributario? Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que nos dice el COGEP, de lo general a lo especial, ¿no? Que es un poco lo que tenemos que plantear. ¿Cuáles son esas reglas generales y qué es lo que se aplica, digamos, por especialidad eh, al procedimiento contencioso tributario? Bueno, en primer lugar, vemos que el COGEP regula la actividad procesal en todas las materias con excepción de la constitucional, electoral y penal. ¿Sí? Porque la constitucional tiene su propia ley orgánica, la electoral igual y el Código Orgánico Integral Penal, que ya lo hemos visto en la unidad 4, relacionado a los delitos de defraudación tributaria, que es, digamos, la materia que corresponde eh, conocer, ¿no? Por parte de los delitos. Y bueno, se encarga pues de señalar tanto los tipos o clases de procesos como los procedimientos o los pasos que hay que seguir para poder, digamos, resolver o hasta llegar a la sentencia, ¿verdad? O fin o culminación de estos procedimientos. Como dijimos, está basado en el sistema oral, ¿sí? Es decir, que hemos pasado del sistema escrito, sistema romano, escrito, a la oralidad, ¿sí? Al sistema oral. Y el sistema oral está basado también en el common law, o en el derecho anglosajón, ¿sí? Y definitivamente vino a cambiar esa relación impersonal, ¿sí? Con los jueces, ¿no? Y digo impersonal porque realmente era un carteo, ¿no? Les mandábamos escritos, escritos, escritos y más escritos y llenábamos esos juicios con escritos iguales, 20 veces iguales, ¿sí? Hasta ser atendidos, hasta ser escuchados, digámoslo así, o, o tomados en cuenta. Hoy ya sabemos cuándo es nuestro tiempo para ser escuchado por parte del juez, ¿ya? ¿Y qué es lo que tengo que presentar como escrito o como documento que realmente se incorpore dentro del proceso? Pero la oralidad, en definitiva, ha venido a mejorar el sistema judicial, ¿sí? Aún no es suficiente, porque podemos ver que los jueces tienen un montón de audiencias diarias y no se abastecen, ¿sí? Y en el caso de lo contencioso tributario, en algún momento les comenté, les dije que todavía seguimos resolviendo temas del año 90, ¿sí? Estando en el 2020, tantos años que han pasado, y algunos ya tienen que estar prescritos, ¿no? Y bueno, en sí estamos en esa situación y no es muy ágil, digamos, el tema de
tribunales contenciosos tributarios y los administrativos también, de procesos judiciales, ¿no? En todo caso, digamos, avanzando, se van dando, se va evacuando lo anterior, lo nuevo, bueno, ahí va, digamos, pataleando, ¿no? Obviamente el Consejo de la Judicatura, pues, ha tratado de de aplastar el acelerador para que estas cosas pues, puedan ser superadas. Por eso es que establece, digamos, índices de medición, ¿no? De gestión de los jueces, en donde estos jueces pues tienen que cumplir con determinados eh, cantidad de juicios resueltos o de avance para precisamente poder luego, digamos, resolver o salir de la mayor cantidad de estos procesos, ¿no? Bien, también habíamos visto algunas características de, de esta sustanciación que eran procesos mediante el sistema de audiencias orales bajo la dirección de un juez, es el juez el que dirige el proceso, se observarán los procedimientos y formalidades propias de cada proceso, se observarán en todas sus actividades los principios generales del derecho, ¿sí? Del derecho procesal, recogidos en la Constitución, instrumentos internacionales, derechos humanos, Código Orgánico de la Función Judicial y el COGEP propiamente, ¿no? Entonces ahí están establecidos los principios, ¿sí? Que le pertenecen pues eh, eh, a lo procedimental o al derecho procesal. ¿Qué clases de procesos se encuentran establecidos en nuestro Código Orgánico General de Procesos? Pues bueno, el ordinario, el sumario, el voluntario, el ejecutivo, el monitorio, el de ejecución y el concursal. Estos son los 7 procesos orales que tenemos. Y en relación a la sustanciación del procedimiento contencioso tributario, habíamos visto que utilizaríamos el ordinario y el sumario, ¿verdad? Entonces son los dos procedimientos que están establecidos para la sustanciación del procedimiento contencioso tributario. Los demás, pues bueno, estarán para otras materias y no para, digamos, el tema de, bueno, el de ejecución, que es el de ejecución de sentencias, ¿no? En ese caso, pues, también podrá ser usado si es que no se diera cumplimiento a la sentencia, pero en sí, para tramitar las acciones que más adelante les vamos a ver, relacionadas al procedimiento contencioso tributario, se utilizarán el procedimiento sumario y el procedimiento ordinario. Como sabemos, tenemos pues diligencias preparatorias, ¿sí? Que permiten, digamos, realizar o preparar actividades procesales, ¿no? Y también tenemos providencias preventivas que permiten, pues, asegurar los resultados, que pueden ser las medidas precautelatorias. Entonces, si tenemos estos dos conceptos previos, digamos, para el inicio de un procedimiento, que son aplicables y que de hecho los hemos visto en el caso práctico que estuvimos revisando, pudimos ver que se usaron o se establecieron estas actividades previas procesales. Como les dije, el procedimiento contencioso tributario se sustancia en procedimiento ordinario y en procedimiento sumario. A los procedimientos de conocimiento, ¿no? Se los conoce y se resuelven pues los asuntos que son de naturaleza contenciosa. ¿Qué características tienen estos procedimientos de conocimiento? Pues son orales, ya eso lo establecimos, porque si hablamos de un sistema de oralidad, pues todos los procedimientos, los 7 procedimientos estarán incorporados a la oralidad. Son instrumentos para el conocimiento de la sustanciación, resolución, ejecución y de ejecución de asuntos de conflictos, ¿no? Contenciosos. Bien, y requieren de la resolución definitiva del conflicto.
cumplen con las actividades del conocimiento, demostración, juzgamiento, dirección, en posición de sus providencias. Son, digamos, las características que podemos resaltar sobre estos procedimientos de conocimiento. Los procedimientos de cognición o de conocimiento, ¿verdad? El juez tiene la jurisdicción a plenitud, ¿sí? Es decir, va a actuar sobre todo, ¿no? Juzgar el conflicto interpartes, ¿sí? Lo que es la relación sujeto pasivo y sujeto activo de la obligación tributaria o lo que llamamos administración tributaria y contribuyentes, responsables o terceros de la obligación tributaria, ¿no? Resuelve y ejecuta los juzgados aún coactivamente y en base a probar y con sujeción a la ley. Es decir, en base a una prueba, ¿sí? O una fase probatoria, que es, digamos, la parte esencial, que es lo que siempre les he venido explicando, en donde hay que poner la mayor concentración y hay que, digamos, manejar una estrategia legal en relación a las pruebas, ¿no? Y obviamente con sujeción a la ley, es decir, aquellas pruebas que nos permiten la norma utilizar y obviamente todos los mecanismos, principios y demás derechos que estén contenidos dentro de nuestras normas, ¿no? Inclusive las normas tributarias. Muy bien. En lo procesal o en el procedimiento, pues las partes procesales serán, el actor será o es el que propone, digamos, la acción, ¿no? A esta la identificaremos como legitimación activa. Y en el demandado estará, pues, o será siempre, o por regla general, en el contencioso tributario, la autoridad de la que emana el acto o resolución que se vaya a impugnar, es decir, la administración tributaria. Y a esta se le reconocerá como la legitimación pasiva. También puede existir la participación de terceras personas, que lo hemos visto, y son aquellos que puedan tener afectaciones en derechos dentro de la causa. ¿Sí? La sustanciación será por acciones, por excepciones o por recursos, ¿sí? Es decir, por acción, la acción que corresponda motivar, por excepciones, cuando se excepcionan en los procesos, ¿no? Tiene una excepción, o por recursos, es decir, alguna vía de recurso que pueda, digamos, interponer o participar este tercero. Por acciones, sean pues las de impugnación, las directas o las especiales, que las habíamos visto también dentro de las clases de acciones que tenemos pues establecidas para el procedimiento ordinario y para el procedimiento sumario. En el procedimiento ordinario, ¿sí? Estaremos frente pues, a un juicio de contienda legal de intereses sometidas a la resolución de los jueces, ¿no? Es ordinario por ser común, formulado para el debate, ¿sí? Y resolución del más amplio y complejo número de hipótesis o de controversias. Es decir, se va a debatir todo lo que sea necesario probar entre las partes frente al juez, ¿no? Entonces es el más común, el más amplio de todos los procedimientos, ¿no? Los tipos de procesos serán ordinarios comunes o especiales. ¿Sí? Ordinarios comunes de hipótesis generales y especiales, casos singulares o extraordinarios que a la que la ley se refiera, ¿no? Como concepto de este procedimiento ordinario tenemos que es un proceso de conocimiento, ¿sí? Ya hablé cuáles eran las características del proceso de conocimiento, ¿sí? Común y general, en el que tiene cabida todas las hipótesis de conflicto y pretensiones de conocimientos declarativas, constitutivos o de condena, siendo en esta, pues, en esta virtud que tienen el carácter de supletorio o falta de señalamiento de un proceso especial. Ya habíamos hablado sobre el tema de cuál pues sería en el caso de las competencias, ¿verdad? De competencias no definidas claramente, pues entonces se seguirá siempre el procedimiento ordinario.
Muy bien, ¿qué actividades entonces realizamos dentro de este procedimiento ordinario? Pues, tenemos dos fases o dos audiencias, digámoslo así, en primera instancia, ¿no? La posibilidad de las reconvenciones, ¿sí? La actuación de la prueba en segunda instancia y la factibilidad de proponer acciones de diversas o alternativas, ¿no? Y amplia garantía del debate judicial para la defensa de las partes, ¿no? Sobre todo esto, porque este es, digamos, la característica esencial de nuestro procedimiento ordinario, ¿no? Que pueda debatirse la mayor cantidad de hipótesis, como dice su concepto, ¿no? Muy bien. ¿Qué principios entonces estarán inmersos dentro de este procedimiento ordinario? El principio dispositivo, ¿sí? Que es el, digamos, el que da inicio a el procedimiento, es decir, nace el procedimiento ordinario, ¿verdad? Hace nacer el procedimiento ordinario. ¿Con qué? Con la presentación de la demanda, ¿sí? A ese principio es al que nos referimos o es el inicio, digamos, que da como punto de partida a este procedimiento contencioso tributario. Luego tenemos la clasificación, perdón, la calificación de la demanda, ¿sí? Que sabemos es el siguiente paso para poder, digamos, continuar con el procedimiento, ¿sí? Y con este tiene como efectos, ¿sí? La admisión al trámite por estar clara y completa, ¿sí? O puede ser reformada hasta antes de la contestación del demandado. Es decir, que puede también mandar el juez a reformarla o a completarla, ¿verdad? Por estar incompleta o estar, digamos, eh, no con el cumplimiento de todos los requisitos que establece la ley, ¿no? Y ya habíamos visto también eh, en nuestro Código Orgánico de Procesos, General de Procesos, cuáles eran los requisitos, ¿no? Para poder presentar estas demandas y que a la falta de alguno de ellos, pues, podía no ser calificado. Bien, el tercer paso que debemos de cumplir pues serán las citaciones, ¿no? Como ustedes saben, la citación es la notificación o la noticia que debe recibir la contraparte, en este caso la administración tributaria, del ejercicio de esa acción, ¿no? Que está, digamos, planteando la contraparte o el sujeto pasivo de la obligación tributaria, ¿verdad? El contribuyente, por estar inconforme con alguna resolución en particular de la resolución que haya tomado pues la administración tributaria, ¿no? Entonces podrá impugnarse, ¿no? Por la vía de la impugnación. Bien, se dará pues esta citación a la parte demandada en persona, por boletas, por medios de comunicación, en el término de 30 días, y le dará el término de 30 días para contestar, ¿verdad? Por escrito y cumpliendo los mismos requisitos que son para presentar la demanda, ¿sí? Y la contestación a la demanda debe ser clara y expresa, fundamentando las excepciones, ¿sí? A las cuales se va a someter, ¿sí? Y, digamos, eso es los pasos que deberán darse en consecuencia de la recepción de la citación, ¿no? La falta de contestación a la demanda, el juez lo tomará como negativa de los hechos alegados, salvo que la ley atribuya otro efecto. En el caso de la materia tributaria, efectivamente, no se lo declara en rebeldía, lo vimos más adelante, ¿verdad? Como que no se ha presentado, no tiene interés, no se puede hacer eso porque definitivamente estamos hablando de intereses del Estado y eso no puede aplicar. Bien, la calificación a la contestación, ¿sí? El juez notificará dentro de 3 días a las partes
y el actor dentro de 10 días podrá anunciar las pruebas relativas a los hechos expuestos en la contestación. El demandado podrá reformar sus excepciones hasta antes de la audiencia preliminar, ¿sí? Y también podrá dar contestación a la demanda o sin ella, va a depender el caso, ¿no? Y el juez dentro de los 3 días posteriores a los 30 días de contestación convocará a la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, pues debe realizarse en un término no menor a 10 días ni mayor a 20 días, ¿sí? Entonces no puede excederse de ese plazo. En esta audiencia preliminar, sí, el juez pues debe aplicar algunas reglas, ¿no? ¿Qué tipo de reglas aplicará? Pues en primer lugar, el pronunciamiento de las partes sobre las excepciones previas, es decir, les va a preguntar cuáles son las excepciones previas que tienen las partes que invocar dentro del proceso, ¿no? La declaración del juez sobre la validez del proceso, previo análisis de su competencia o cuestiones de procedimiento. Es decir, ahí es cuando el juez nos dice, ¿no? Que él está investido de competencia y es el juez competente para resolver, es el juez que tiene la capacidad legal para hacerlo y él declara que es el juez conocedor, ¿no? De ese proceso. Según el caso, se puede declarar la nulidad procesal o sanear el proceso en caso de omisión o solemnidades. Y también el juez en la audiencia pues preguntará a las partes, ¿no? Y les dirá, ¿alguien tiene alguna nulidad que invocar o alguna situación que subsanar dentro del proceso? ¿Sí? Y entonces procederá a lo uno y a lo otro. ¿Sí? La intervención de las partes para fundamentar la demanda o la contestación, la reconvención y su contestación de haberla, ¿no? Bueno, también le permitirá la fundamentación de la demanda de cada uno de ellos, es decir, le dará la palabra y le dirá, bueno, ¿qué lo trae por aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted quiere fundamentar dentro de esta demanda, ¿no? Muy bien. También sabemos que se puede buscar la conciliación, ¿sí? Entre las partes, más sin embargo, sabemos también perfectamente que en materia tributaria es complicado llegar a una conciliación, ¿no? Tal vez al desistimiento de la acción o tal vez digamos, a cualquier otro tipo de situación, pero digamos, de llegar a una negociación o a rebatir o a salir a mediación para resolver, digamos, temas económicos es muy complicado porque sabemos perfectamente que el Estado pues no puede sino que perseguir los tributos que considera han sido justos y acordes a las declaraciones, ¿no? O a las determinaciones que ésta pues haya realizado. También tenemos la notificación a las partes, sí, que se hayan realizado las debidas notificaciones y conocimiento de todo, porque si no, imagínense, el día de mañana pues tendrán también nulidades en el caso de poder no tener en conocimiento pues todo lo que implica pues conocer dentro del proceso judicial, ¿no? Y en relación a la resolución sobre los recursos horizontales o verticales, bueno, eso también, digamos, el juez no puede dejarlo a un lado, sino que más bien debe de darle trámite, ¿no? En el caso de la redacción y suscripción del acta resumida de la audiencia, el desarrollo debe estar grabado, ¿no? Es decir, que se grabará toda la audiencia a fin de que las partes puedan contar con todas las piezas procesales y todo lo que se ha dicho dentro de ese sistema de oralidad, ¿no? Entonces, hasta aquí, digamos, el tema de la audiencia preliminar. Los voy a dejar porque ya estoy, yo digo siempre que voy a terminar antes y ya estoy con el tiempo justo.
Pero bueno, hemos repasado hasta aquí. El día lunes también nos conectaremos y repasaremos un poco las clases que hemos visto para ir avanzando. Por favor, vayan estudiando ustedes también hasta el jueves que tenemos el examen. También el día lunes revisaremos el tema, les mandaré asimismo sus notas, ¿sí? O antes, para que conozcan ya cuál es la nota de proceso que tienen y, digamos, dar cierre a nuestro semestre. Así que bueno, que tengan un lindo feriado, que viva Guayaquil, y que disfruten mucho, ¿no? Bueno, les toca estudiar, ¿no? Porque se van a exámenes, pero bueno, pónganle empeño, que ya terminamos y ya ustedes están a un paso de irse de la universidad. Así que hay que hacerlo con mayor energía. Así que cuídense mucho, feliz feriado, buena semana, buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias por asistir. Pase bien, mi doctora, gracias. Gracias, Julio. Chao. Gracias, doctor. Chao, chicos. Gracias, Miss. Chao, cuídense. Gracias a ustedes.